Jamás imaginé que vivir con mi recién esposo, David, y su hijo, Michael, resultaría ser más complejo de lo que pensaba al unir nuestras vidas. Contraer matrimonio con David resultó ser una excelente elección de mi parte, aunque vino acompañado de transformaciones inesperadas. Recién cumplidos los 21 años, Michael se encontraba en la encrucijada de decidir cuáles serían sus siguientes pasos tras finalizar sus estudios. Con la ausencia de David por motivos laborales y lejos de casa, me vi pasando largas horas en soledad en compañía de mi hijastro. La situación entre nosotros era bastante relajada, quizás incluso demasiado. Nuestra relación era excelente y estar a su lado resultaba sencillo. Desde el principio, no existió ninguna verdadera tensión, ya que Mako demostraba ser considerado y maduro para su edad. Pensaba que su comportamiento se debía únicamente a su amabilidad y cortesía. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, surgieron instantes breves que me llevaron a dudar sobre la existencia de algo adicional. Algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer. Aquella mañana, la situación alcanzó un punto crítico mientras me encontraba sola en casa, alistándome para disfrutar de un día de calma. Ya que David se encontraba de viaje por trabajo, me encontraba en el cuarto de baño, finalizando mis actividades de la mañana. El eco de la ducha resonaba en la habitación mientras el vapor se dispersaba alrededor de los espejos. Mientras recordaba la charla que sostuve con Mako la noche pasada, me encontraba inmerso en mis pensamientos. Mostraba cierta ingenuidad respecto a lo que le deparaba el futuro y sus proyectos, aunque su mirada revelaba algo más. Una duda persistente que no logré despejar de mi mente. Aquella mañana, al encontrarme frente al espejo del baño secando mi cabello, percibí un golpe en la puerta del baño y la voz de Mako se filtró a través de la puerta. Suave pero amable. Me sorprendí al parpadear al escuchar, ¿te encuentras presente?, pregunté. A Mako no le era común llamar a la puerta del baño, sobre todo a esa hora temprana del día. Después de observar mi imagen en el espejo, me di la vuelta en dirección a la entrada. Claro que sí. Michael, aquí me tienes. ¿Qué sucede? Tras un instante de silencio, percibí sus movimientos al otro extremo. Lamento la interrupción. ¿Podría pasar al baño un momento? ¿Te molesta si paso un instante? Tuve mis reservas. El vapor seguía flotando en el ambiente mientras me envolvía en una delgada toalla, mi pelo aún mojado por la ducha. Sin embargo, la voz de Mako denotaba una inocencia notable y era común que requiriera algo con prontitud. Contesté afirmativamente intentando mantener un tono despreocupado. Pasa. La entrada se desplegó con calma. Michael hizo su entrada. Llevaba puesta indumentaria deportiva y su melena lucía revuelta, como si recién hubiera salido de la cama. Después de posar la mirada en mí, se volvió velozmente hacia el ropero, rebuscando en su interior en busca de lo que precisaba. Al girar hacia el espejo, simulé centrarme en secar mi cabello, aunque no pude evitar percibir la transformación en la atmósfera entre nosotros. La manera en que se desplazó por la habitación era delicada pero evidente. La forma en que sus ojos se detuvieron en mí durante un instante adicional al acostumbrado antes de apartarse fue lo necesario para acelerar mis latidos. Tras un instante, percibí que cesó de revolver. En tono bajo, expresó comprensión mientras sujetaba un frasco de pastillas. Y en vez de retirarse, permaneció observándome fijamente. ¿Te estás alistando para algo? Negué con la cabeza y le dije que simplemente estaba comenzando mi jornada, mientras lo observaba de reojo e intentaba aparentar tranquilidad. ¿Por qué lo preguntas? Apoyado en el mostrador, encogió los hombros. El ambiente se volvía más tenso a medida que el tiempo transcurría en la habitación. No tengo idea. Luces de otra manera. El comentario me sorprendió. ¿De qué manera? Volteé para observarlo por completo mientras aún llevaba la toalla alrededor de mi cuerpo y me topé con su mirada. En sus ojos percibí algo inusual. Una intensidad y curiosidad que me dejaron sin aliento. Le pregunté con voz suave, ¿algo ha cambiado? Mako dio un sorbo y apartó la vista brevemente antes de dirigirla de nuevo hacia mí.
Me resulta complicado encontrar las palabras adecuadas para describirlo. Permanecí en ese lugar sin encontrar las palabras adecuadas. La ausencia de sonido entre nosotros se volvía más opresiva. El ambiente se tornaba denso, impregnado de una tensión implícita que me resultaba difícil de gestionar. Michael, mi hijastro, estaba frente a mí. Me debatía entre la tentación de ignorar la situación y aceptar la realidad que se desarrollaba ante mis ojos. Antes de expresar palabra alguna, Michael se aproximó reduciendo la separación entre nosotros. Mi corazón latía con intensidad en mi pecho mientras lo contemplaba sin certeza sobre sus próximos movimientos. Detuvo su paso a escasos metros de donde yo estaba. Sus ojos se fijaron en los míos. Expresó disculpas por la posible incomodidad de la situación. Su voz apenas se escuchaba. Comentó que había experimentado ciertas sensaciones últimamente y dudaba si solo era algo personal. Mi respiración se volvía irregular. Me sentía confundido sin saber qué contestar. Realmente noté lo mismo. Ese ligero cambio en nuestra conexión. Como parecíamos acercarnos de una manera distinta a la habitual. Empecé a notar un ligero temblor en mi voz. Michael. Sin saber de qué se trataba. Él se aproximó más antes de que pudiera concluir. Su mano acarició delicadamente mi brazo. El roce fue delicado y cauteloso. Sin embargo, me transmitió una corriente eléctrica que recorrió todo mi cuerpo, generando en mí una sensación de excitación que me dejó sin aliento. Al observarlo, mi corazón comenzó a latir más rápido y en ese instante me di cuenta de que habíamos traspasado un límite que ninguno de los dos había previsto, aunque se había gestado durante un tiempo. Comprendo que esta situación no es correcta, mencionó Mako en voz baja mientras su mano se detenía en mi brazo. Pero no puedo controlar lo que siento. Era imposible articular palabra. La intensidad del instante me abrumaba y solo podía contemplarlo. Mi mente se llenaba de pensamientos que no lograba asimilar. Este chico era el hijo de mi esposo David. Sin embargo, la fuerte atracción que existía entre nosotros era evidente. De repente, expresé mi necesidad de marcharme, retrocediendo y rompiendo así el vínculo entre nosotros. Notaba cómo mi voz temblaba mientras el rubor ascendía por mis mejillas. Mako asintió al ver su rostro afligido. Lo lamento, murmuró, no fue mi intención. Está bien, intervine intentando tranquilizarme, conversaremos más adelante. Desorientación. Sentimiento de responsabilidad y otros aspectos que no estaba preparada para reconocer. Al cerrar la puerta de mi cuarto y recargarme en ella, sentí como mi corazón golpeaba con intensidad en mi pecho. ¿Qué suceso acababa de ocurrir? ¿De qué manera habían escalado las circunstancias con tanta rapidez? Y, sobre todo, ¿cuál sería su próximo paso? A pesar de que no había ocurrido nada concreto todavía, se encontraba totalmente desconcertada sin tener claro cuál sería su siguiente paso. El resto de la jornada lo pasé intentando aparentar que no había ocurrido nada. Me dediqué a las labores domésticas y realicé diligencias. Todo con tal de distraer mi mente de la cita en el baño. Sin embargo, no importaba cuánto me esforzara. El recuerdo de Mako cerca de mí era imborrable. Su contacto me había provocado sensaciones nuevas y su mirada reflejaba emociones desconocidas. Esto no resultó de acuerdo a lo esperado. David y yo nos habíamos unido en matrimonio. Y Mako era el hijo de él, convirtiéndose así en mi hijastro. Nuestra relación estaba destinada a ser sencillamente familiar. Pero en cierto punto del trayecto, algo se transformó entre nosotros sin que yo lo percibiera hasta que ya era tarde. Pasé la mayor parte del día sin compañía en mi hogar, mientras David se encontraba de viaje como de costumbre. Mako se marchó poco después de nuestra reunión, dejándome a solas con mis reflexiones. En la casa, el silencio pesaba, como si me empujara a confrontar la cruda verdad de lo ocurrido. No dejaba de revivir ese instante una y otra vez en mi cabeza. La proximidad que compartimos, el efecto de sus palabras en mi ritmo cardíaco, y la atracción irrefutable que sentía hacia él. Al caer la noche, la ansiedad en mi pecho se había intensificado. Durante el día, no tuve noticias de Mako y, en cierto modo, me sentí aliviada.
No estaba segura de cómo afrontar la situación con él después de lo ocurrido. No tenía palabras para referirme a eso. Pero una parte de mí, la cual intentaba evitar, se desvaneció. Me preguntaba constantemente sobre su ubicación, sus pensamientos y si experimentaba la misma incertidumbre que yo en ese momento. Mientras me encontraba en el sofá, sostenía una copa de vino que estaba casi terminada cuando percibí que la puerta principal se estaba abriendo. Sorpresivamente, mi corazón subió hasta la garganta y, con rapidez, dejé el vaso, intentando recobrar el equilibrio. Unos instantes más tarde, Mako hizo su entrada en la sala de estar. Su forma de expresarse era refinada. Nuestros ojos se encontraron y compartimos un instante de silenciosa contemplación mutua, percibiendo la densa y tangible tensión entre ambos. En un susurro, Jake interrumpió la quietud con su voz suave y vacilante, mostrando cierta indecisión en su acercamiento hacia mí. Contesté con un leve temblor en mi voz. Jake. Al despertar, de pronto experimenté timidez. No estaba segura de si regresarías esta noche. Claro. Únicamente requería ventilar un poco, comentó mientras miraba fijamente hacia la ventana. Mostraba signos de ansiedad, como si dudara de sus palabras. Sin embargo, su rostro también transmitía la misma emoción que experimentaba yo. Hice un esfuerzo por tragar la saliva. En ese momento crucial, mi cabeza estaba llena de pensamientos. Se presentaba la ocasión perfecta para aclarar la situación entre nosotros, restablecer la armonía. Sin embargo, me costaba expresarme. En vez de eso, me vi observándolo debido a cómo su camisa se ajustaba a su pecho y cómo su melena oscura caía suavemente sobre sus ojos. El joven que recordaba de mi primer matrimonio con David ya no era el mismo, ahora era un hombre. Su presencia en la tranquila sala de estar era algo que no podía pasar desapercibido. Mako se acercó hacia mí con las manos en los bolsillos y la vista clavada en el suelo. Expresó su arrepentimiento por lo sucedido, asegurando que no tenía intención de comportarse de forma extraña, pero que desconocía qué le había ocurrido. Sacudí la cabeza mientras inhalaba con intensidad. Acepté con un está bien, a pesar de que mi tono revelaba claramente que mi estado distaba mucho de estar bien. Sin anticiparlo, asintió y sus ojos se desplazaron velozmente hacia los míos. Expresó sentir confusión, percibiendo una conexión inapropiada entre nosotros. Aunque es consciente de la incorrectitud de la situación, le resulta imposible controlar sus sentimientos. Las palabras que pronunció me estremecieron y sentí como si mi aliento se detuviera en la garganta. Tenía la intención de expresar algo. Cualquier comentario que pudiera frenar la situación antes de que se complicara. Sin embargo, me resultaba imposible rechazar sus palabras. Existía una conexión especial entre nosotros. Algo que había estado desarrollándose durante un periodo y que había evitado admitir por temor. Mako, empecé a titubear, no podemos permitir que esto suceda. Eres el hijo de David y yo soy. Conozco que detuvo su voz llena de sufrimiento. Tengo pleno conocimiento de todo. A pesar de eso, mis sentimientos no se ven alterados. Se acercó un paso más hacia mí y noté cómo la temperatura aumentaba en el espacio que nos separaba, reduciéndose rápidamente. Tenía la intención de alejarme para crear espacio entre nosotros. Sin embargo, mis pies permanecían inmóviles. En su lugar, me quedé parada con el corazón latiendo rápido. En vez de retroceder, extendí mi mano y tomé la suya. El contacto fue como una descarga eléctrica, provocando una sensación de calor que recorrió todo mi ser y que no pude resistir. Observé con la respiración contenida y percibí las mismas emociones reflejadas en su mirada. Había confusión, anhelo y culpabilidad en el ambiente entre los dos. Mako susurró que no desea causar daño a nadie, mientras su pulgar acariciaba delicadamente la parte de arriba de mi mano, expresando que no puede ignorar la realidad de lo que están viviendo. Me vi obligado a tragar saliva con intensidad, mientras en mi cabeza se desataba un remolino de emociones encontradas. Tenía la certeza de que mis sospechas eran acertadas. Existía una conexión palpable y genuina entre nosotros. Aunque era algo incorrecto. ¿Verdad?
siendo yo la madrastra y él el hijo de David. No teníamos la posibilidad de llevar a cabo esa acción. Al observarlo allí, sintiendo el calor de su mano, mi corazón comenzó a latir más rápido y comprendí que no tenía la capacidad de alejarme en ese momento. En el momento en que nos encontrábamos junto a un precipicio, experimentando una sensación de gran poder y autenticidad. Me encontraba en un dilema. Murmuré con apenas un susurro perceptible. Michael se aproximó, agarrando mi mano con firmeza. Expresó con calma: no es necesario solucionarlo todo en este momento. Pero no podemos continuar ignorando lo que está sucediendo. Las palabras que dijo se quedaron suspendidas en el ambiente entre nosotros, cargadas con todo lo que no expresábamos. En ese instante, me di cuenta de que era cierto, ya no podíamos continuar con la farsa. Nuestra relación había estado tensa durante un largo periodo y ahora que la situación era evidente, no había forma de retroceder. Antes tenía la libertad de expresar cualquier comentario. Mako inclinó sus labios para acercarlos suavemente a los míos. El beso fue indeciso, titubeante, como si me estuviera brindando la posibilidad de retirarme. Aunque no lo hice. En vez de eso, correspondí al beso y mi mano se deslizó hasta la parte posterior de su cuello, atrayéndolo hacia mí. Ese beso contenía todas las emociones no expresadas que habían ido creciendo entre nosotros: anhelo, incertidumbre, remordimiento y un sentimiento más intenso. Algo que parecía ser amor. En ese instante, desconocía el significado ni el destino de lo que ocurría. Pero en ese preciso momento, no me preocupé al separarnos. Ambos luchábamos por respirar, con nuestras frentes apoyadas una contra la otra. La verdad de nuestras acciones recientes nos impactó profundamente. Sin embargo, en vez de experimentar remordimiento, experimenté una sensación distinta. Un sentimiento de liberación. Ya que la tensión entre nosotros se había disipado finalmente y habíamos abandonado la farsa. Mako me observó con una combinación de emociones en sus ojos. En voz baja, lleno de dudas, me preguntó: ¿cuál es nuestro siguiente paso? No podía encontrar una solución. Mi única certeza era que la dinámica entre nosotros se había transformado y ya no había forma de regresar a como solía ser. Al sostener su mano en ese momento, me di cuenta de que no deseaba regresar atrás. Fue entonces cuando pronuncié las palabras: esto no ha concluido. Sin ser consciente de mis propias palabras. Por eso, añadí con determinación, encontraremos una solución. Una sonrisa se dibujó en su rostro y, por vez primera desde aquella mañana en el baño, experimenté una tranquilidad que me envolvía. Sabía que, sin importar lo que fuera, lo enfrentaríamos juntos y que la historia aún no había llegado a su fin. Después de ese primer beso, Mako y yo vivimos días llenos de momentos serenos. Complicidad en las miradas y sentimientos no expresados que nos envolvían en una atmósfera de confusión. Los dos éramos conscientes de que habíamos rebasado un límite. Pero en vez de experimentar remordimiento o pesar, experimentamos una sensación de liberación. Parecía como si la tensión y el conflicto que habían ido creciendo entre nosotros durante semanas se hubieran disipado de repente. Sin embargo, al mismo tiempo que sentimos alivio, también nos dimos cuenta inevitablemente de que nuestras vidas habían cambiado para siempre. Mientras David seguía ausente por motivos laborales, Mako y yo nos veíamos solos en casa la mayor parte del tiempo. Los instantes de calma que vivimos juntos cobraron una nueva importancia. Cada gesto, cada expresión, parecía estar llena de interrogantes no expresadas. ¿Cuál era la importancia de esto para nuestro grupo? ¿Cuál era nuestro rumbo? Y, sobre todo, ¿por cuánto tiempo seríamos capaces de guardar esta información confidencial? Una noche, algunos días después de ese primer beso, Mako y yo coincidimos en el patio trasero, sentados una vez más. Al atardecer, el sol se ocultaba y bañaba el patio con una tenue luz dorada, mientras el ambiente se tornaba cálido con los vestigios del calor diurno. Nos encontrábamos en una rutina de pasar las tardes al aire libre conversando sobre diversos temas y disfrutando mutuamente de nuestra compañía.
En el silencio especial que surge únicamente cuando dos individuos experimentan una profunda conexión. Mako se encontraba a mi lado, con nuestras rodillas rozándose. La calidez de su piel provocándome sensaciones conocidas en todo mi ser. Notaba su mirada fija en mí y al voltear para encararlo, él esbozó una sonrisa delicada y sugerente que aceleró mis latidos. ¿Te puedo hacer una pregunta?, susurró con calma, casi titubeante. Claro, contesté desplazándome un poco para encararlo. Él observó sus manos como si estuviera organizando sus ideas antes de expresarse. ¿Has reflexionado sobre la implicación de esto? Me refiero a nosotros. Hice un esfuerzo por contenerme. Podía sentir los latidos intensos de mi corazón resonando en mi pecho. A menudo había considerado esa posibilidad, pero nunca la llevé a cabo. No deseaba verbalizar esos pensamientos ni afrontar la verdad de la situación que se desarrollaba entre nosotros. Acepté que mi voz resultó más tenue de lo esperado. Aunque no estoy seguro si tengo alguna réplica. Asintió con la cabeza mientras mantenía su mirada fija en mí. Sin embargo, no deseo que creas que esto es temporal o algo pasajero. Mi nivel de preocupación por ti es mayor de lo que debería ser. Y aunque entiendo que es complicado, no puedo evitar sentirlo de esta manera. Sus palabras parecían flotar en el ambiente, cargadas con el peso de todo lo que habíamos dejado sin decir. Experimenté una sensación de opresión en la garganta al expresar la verdad, mientras mi corazón se llenaba de dolor. Su bienestar me inquietaba en exceso, más de lo adecuado, aunque me aterraba lo que eso implicaba para nosotros, para lo que vendría, para mi relación con David. En un susurro, le respondí, también me preocupo por ti, notando el temblor en mi voz. Pero aclaré que las cosas no eran así. David es el único que sabe de nuestra situación, ya que es tu papá y mi esposo. Si se llegara a enterar. La mirada de Mako se volvió rígida. Apretó los dientes al mismo tiempo que asentía. Entiendo que no deseo herir sus sentimientos, pero tampoco quiero ignorar la situación que existe entre nosotros. Al morder mi labio, me esforcé por hallar las expresiones precisas. Cada momento compartido parecía auténtico y profundo, pero las repercusiones pesaban en mis pensamientos. No deseaba causarle daño a David ni defraudarlo. Sin embargo, la fuerte conexión que experimentaba con él era innegable. Mako resultaba incuestionable. Murmuré con apenas un susurro, reconociendo mi incapacidad para seguir ignorando la situación. Michael me observó con sus ojos reflejando una combinación de emociones, ilusión, anhelo, temor y pasión. De forma pausada, él alcanzó mi mano y la sujetó, sus dedos tibios entrelazados con los míos. Un leve contacto trajo consigo una sensación de tranquilidad que me conectó con el presente. Con voz suave, afirmó, encontraremos una solución. Mientras su dedo acariciaba la parte de arriba de mi mano. Sí, cual sea el problema, lo solucionaremos juntos. Con un gesto afirmativo. Sentí como mi corazón se llenaba de convicción al escuchar lo que decía. En ese instante, todo pareció más evidente, el temor y la incertidumbre. La incertidumbre desapareció, dando paso a una serena sensación de entendimiento. Aunque no contábamos con todas las respuestas, no las precisábamos. Lo fundamental era que permanecíamos unidos en esta situación y que nos cuidábamos mutuamente por encima de todo. En ese lugar, en calma durante un momento, el sol descendía aún más en el horizonte, creando sombras alargadas en el patio. El único ruido presente era el suave murmullo del viento, acompañado por el lejano trinar de los grillos al caer la tarde. Descansé mi cabeza en el hombro de Mako, percibiendo la continua subida y bajada de su pecho al respirar, experimentando una sensación de tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. A pesar de mi deseo de permanecer en ese instante, la realidad siempre se aproximaba rápidamente. La proximidad de la llegada de David a casa me generó un profundo temor ante la idea de tener que confrontarlo. ¿Cómo podría sostenerle la mirada conociendo lo que había ocurrido entre Mako y yo? ¿De qué manera podía aparentar normalidad cuando todo a su alrededor se tornaba inusual? Durante los próximos días,
Mako y yo intentamos mantener una actitud relajada. Intentábamos no contemplar lo que vendría. Aunque resultaba inevitable no reconocer la verdadera dimensión de nuestra circunstancia. Nuestra conexión era evidente. Sin embargo, el peso de la responsabilidad que conllevaba comenzaba a ser abrumador. La víspera de la vuelta de David. Me hallé tumbada en la cama, observando el techo, mientras mi mente se llenaba de pensamientos incontrolables. En la residencia reinaba un profundo silencio. Solo se escuchaba el leve murmullo del aire acondicionado que se encendía y apagaba intermitentemente. Sin embargo, me resultaba imposible conciliar el sueño. Mi mente no dejaba de regresar a Mako. A cómo me había acariciado, besado y despertado sensaciones que llevaba años sin experimentar. Era consciente de la necesidad de elegir. No podía continuar en esa incertidumbre entre mis emociones por Mako y mi compromiso con David. Sin embargo, el simple hecho de tener que tomar esa determinación y la posibilidad de alejarme de alguno de los dos resultaba insoportablemente doloroso. Mientras me encontraba sumergido en mis reflexiones, percibí un leve golpe en la puerta de la habitación, lo que me hizo sobresaltarme y ponerme de pie de inmediato, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. A través de la puerta se escuchó la voz de Michael, serena pero decidida. Entré y hablé en voz baja, notando que mi voz temblaba. Con gesto serio. Michael ingresó a la habitación luego de que la puerta se deslizara abriéndose poco a poco. Después de cerrar la puerta a sus espaldas, se dirigió hacia la cama y se sentó en el borde. Durante un instante, permanecimos sentados en silencio, sintiendo la carga de las palabras no expresadas flotando en el aire entre nosotros. En tono suave, mencionó: he estado reflexionando sobre tus comentarios acerca de David, mientras sus ojos se mantenían fijos en el suelo. Reconozco que esta situación es complicada. Prefiero no colocarte en una situación donde debas tomar una decisión. Al tragar saliva, sentí un dolor en el pecho al escuchar su sincera confesión. De repente, interrumpiéndome, pronunció con firmeza pero con un evidente tono emocionado: Michael, te quiero. No tengo claro cuándo ni cómo sucedió, pero siento amor por ti. Aunque sé que no es justo pedirte lo mismo. Necesitaba que lo supieras. Las palabras que dijo me impactaron como un golpe directo al corazón y me dejaron sin aliento por un instante. Tenía conciencia de sus sentimientos, pero al oírlo expresarlos en voz alta, reconocer la intensidad de su amor, todo adquirió una mayor autenticidad. También siento amor por ti, murmuré, las palabras saliendo sin poder contenerlas. Mako me observó con los ojos ampliamente abiertos, lo cual era justo lo que esperaba. Con un gesto afirmativo, mi corazón palpitaba con intensidad en mi pecho. A pesar de ello, no puedo permitirme detenerme para facilitar la situación. En un instante de silencio, me di cuenta de mi incapacidad para encontrar palabras, lo que me llevó a confirmar que ya había tomado una decisión. Después de destapar las sábanas, mis ojos ansiaron su compañía en la cama. Al reflexionar sobre el pasado, me doy cuenta de que mi elección fue emocional en lugar de racional. Aunque en ese instante no me preocupó. De inmediato comprendió el significado y se unió a mi lado. Me incliné hacia él para darle un beso. La experiencia fue sumamente intensa y tan asombrosa que me dejé llevar por completo. Experimenté un alivio similar al que se siente al haber tomado una determinación. Sin embargo, tan veloz como inició y tan veloz como concluyó. Puedo suponer que resultó emocionante para él y así lo interpreté. Al cabo de 60 segundos, él alcanzó mi mano con la suya y nos quedamos sentados, sosteniendo la mirada mutua, mientras sentíamos la presión del mundo sobre nosotros. Encontraremos una solución, susurró con determinación serena en su voz. Sea cual sea la circunstancia, la hallaremos. En ese instante, confié en él a pesar de que era consciente de que debía elegir y tenía claro cuál era la opción correcta. Cuando David volvió a su hogar esa mañana, todo parecía tranquilo, como si estuviera a punto de desatarse una gran tormenta. La carga de lo que Mako y yo habíamos estado desarrollando era evidente.
suspendida en el ambiente como una neblina de la que ninguno de los dos podía liberarse. Con la vuelta de David, intuíamos que las circunstancias se modificarían. Sin embargo, nos encontrábamos perdidos. No habíamos hallado la manera de lidiar con nuestra nueva dinámica. Ahora que ya no éramos únicamente madrastra e hijastro, nos adentramos en un territorio desconocido de sentimientos complejos. Y a pesar de mis esfuerzos por relegarlo a un segundo plano, persistía acechando en mi mente. Al volver David, recibió un afectuoso abrazo, un beso en la mejilla y la costumbre familiar de compartir lo sucedido durante los días que estuvimos separados. No parecía darse cuenta de la calma tensa que había entre Mako y yo, ya que su personalidad alegre y juvenil creaba un ambiente de rutina en la casa. Sin embargo, bajo esa apariencia, experimenté una sensación de sofocación. Cada vez que Mako y yo nos mirábamos, podíamos sentir la carga de lo pendiente entre nosotros, especialmente con la presencia de David esa noche tras la cena, lo que añadió más complejidad a nuestra situación. David propuso que nos reuniéramos en la sala de estar para ponernos al tanto. Acepté con una sonrisa forzada, tomando asiento en el sofá con el corazón latiendo rápido. Mako tomó asiento frente a mí. Sus ojos se encontraron con los míos de inmediato. Pero la presencia de David impedía cualquier posibilidad de diálogo entre nosotros. Al mencionar su recorrido y las responsabilidades pendientes que debía atender, el murmullo de la conversación llenaba el ambiente, dificultando mi concentración. Al final, David pidió perdón por tener que hacer una llamada laboral, dejándonos a Mako y a mí solos en la sala de estar. Tras ese instante, un profundo silencio llenó la habitación. Durante un lapso en el que ninguno de los presentes emitió sonido alguno, Mako se removió incómodo en la silla, apretando las manos como si intentara mantener la distancia conmigo. Dirigí la mirada hacia abajo y sentí como la culpa me consumía por dentro. Comprendo la situación, pero no podemos continuar actuando a sus espaldas. No es justo con David. Él no merece esto. Mako cesó su movimiento y se volteó hacia mí con la mirada puesta en mis ojos. ¿Cuál es el mensaje que estás transmitiendo? Inhalé con fuerza. El peso de mis próximas palabras se posó con intensidad en mi pecho. Estoy proponiendo que resolvamos esta situación. No podemos continuar en esta incertidumbre. Su mirada se mantuvo fija en mí por un extenso periodo de tiempo, mostrando en su rostro una combinación de sufrimiento y entendimiento. Estás en lo correcto, mencionó con calma. Sin embargo, ¿qué implicaciones tiene eso para nuestra situación? Sin encontrar una solución, me resultaba imposible decidir entre David y Mako. Era consciente de que no podía seguir evitando la situación por mucho más tiempo y debíamos actuar pronto. La verdad se revelaría de una forma que perjudicaría a todas las personas relacionadas. Contesté sinceramente que aún no lo sabía. Mi voz apenas se escuchaba en un susurro. Pero es importante ser veraces con uno mismo. Debemos averiguar el significado de lo que sea que exista entre nosotros. Michael asintió con tristeza en su mirada, la cual era imposible de ignorar. Y se acercó, mientras estábamos juntos en el sofá. Su mano buscó la mía y por un instante permanecimos en silencio, sintiendo la carga de nuestra situación. La calidez de su contacto me reconfortaba. Y sin dudarlo me acerqué a él, recostando mi cabeza en su hombro. Expresó su deseo de que las circunstancias fueran distintas, a lo que respondí con delicadeza que compartía su anhelo, aunque era necesario ser sinceros y no pretender eternamente. Permanecimos en esa posición durante un tiempo, compartiendo el silencio en la sala de estar. Desde la habitación contigua se escuchaba la voz de David a través del teléfono. Experimentó la tranquilidad previa al inminente caos y era consciente de que en algún momento tendríamos que confrontarlo. Al día siguiente por la mañana, mientras David salía rumbo al trabajo, me vi de pie en la cocina junto a Mako. El espacio de silencio entre nosotros se colmó con todas las palabras no expresadas. Experimenté la creciente tensión en el ambiente. El impulso de entablar una conversación para determinar el próximo paso. Sin embargo, me resultaba imposible articular palabra alguna. Considero necesario entablar una conversación, mencioné al fin.
interrumpiendo el mutismo. Mako asintió con seriedad. Expresó, claro. Esa idea también ha estado rondando mi mente. Tomamos asiento alrededor de la mesa de la cocina, sintiendo el peso de nuestra charla sobre nosotros. Intenté tomar aire para ordenar mis ideas, pero resultaba complicado. Todo en esta situación me resultaba abrumador. Tan confuso. Siento amor por David, mi voz temblaba al comenzar a hablar. Pero no puedo pasar por alto lo que ha estado ocurriendo entre nosotros. Siento una gran preocupación por ti, Michael. Y me resulta difícil encontrar un equilibrio con mi relación matrimonial con tu padre. Inclinándose hacia adelante, Mako apoyó los codos en la mesa mientras expresaba, no deseo causarte daño. Pero tampoco quiero separarme de ti. Las palabras que me dijo me afectaron profundamente y sentí como las lágrimas asomaban en mis ojos. No deseaba dejarlo escapar. Sin embargo, la verdad de nuestra circunstancia era innegable. Era imposible seguir adelante de esa manera sin que todo se viniera abajo. Considero que es conveniente que nos demos un espacio para reflexionar. Es fundamental que investiguemos esta situación con calma, sin precipitarnos. Y quizás eso implique retroceder un poco temporalmente. El semblante de Mako se desfiguró y pude percibir el sufrimiento en su mirada. Al retroceder, volvió a decir las palabras con gran emoción en su tono de voz. Asentí con tristeza mientras sentía un profundo dolor en el pecho. Me parece que esa es la única manera de encontrar una solución a este problema. Es fundamental tener certeza acerca de nuestros sentimientos. Y resulta imposible lograrlo si seguimos manteniendo secretos a David. Durante un extenso periodo, Michael guardó silencio. Cuando posó la vista en la mesa delante de él, pude percibir la lucha reflejada en su rostro. La misma lucha que experimentaba en lo más íntimo de su ser. Finalmente exhaló con calma y asintió de manera pausada. Está correcto, mencionó con calma. Si eso es lo que consideras más conveniente. Alcancé su mano y la sostuve entre las mías. Deseo mantenernos juntos, Michael. Sin embargo, es fundamental que seamos sinceros tanto con nosotros mismos como entre nosotros. Con una expresión triste y comprensiva en su mirada, me dijo que no desea perderme, pero que está dispuesto a hacerlo si es necesario. Después de la charla, me sentí exhausta pero también reconfortada. Ya no seguimos con la farsa. Reconocimos la realidad de la situación que se desarrollaba entre nosotros, lo cual marcó el inicio de desentrañar lo que sucedería a continuación. No sería sencillo, pero era la única forma de progresar. Durante los días posteriores, Mako y yo decidimos mantener cierta distancia entre nosotros para poder reflexionar con tranquilidad. Resultaba complicado. Incluso llegaba a causar sufrimiento. Sin embargo, era imprescindible. Desconocía lo que el destino nos deparaba, pero tenía claro que, sin importar las circunstancias, afrontaríamos juntos cualquier desafío que se presentara, llegando inevitablemente a un momento crucial en el que tendríamos que elegir. Sin embargo, en este momento nos encontrábamos manejando día tras día las emociones complejas que nos habían llevado hasta aquí. A pesar de cualquier circunstancia, tenía la certeza de que nuestra unión, la relación que compartíamos, perduraría aunque experimentara transformaciones. Esa noche, recostada en la cama, con la casa en completo silencio, experimenté una sensación de tranquilidad que me envolvió por completo. Aunque no era perfecto ni sencillo, era auténtico y eso bastaba en ese momento. Así concluyó mi relato. Si el contenido te ha parecido interesante, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestros futuros relatos. Hasta luego.